En varias etapas de la vida nos podemos llegar a sentir intocables, como que nadie nos puede hacer nada, nosotros lo podemos hacer todo, somos capaces de hacer cualquier cosa que nosotros queremos hacer. No necesitamos la ayuda de nadie realmente, somos eh, bien buenos para hacer absolutamente todo y podemos hacer absolutamente todo lo que nosotros queremos. Y de eso hay muchísimos ejemplos que pudiéramos tomar y pudiéramos hablar acerca de gente que tiene ese sentimiento de nadie me puede hacer nada a mí, nadie me puede decir las cosas, yo lo puedo hacer todo. Por ejemplo, los niños, cuando el papá le da la instrucción de que pueda hacer algo, el niño a veces lo manifiesta y a veces no, pero normalmente está pensando, ay, mi papá, yo sé cómo hacerlo. Yo sí puedo hacer esto que me está diciendo de la forma en la que yo quiero, ¿verdad? Te consideras superior, el niño se considera superior al desafiar la autoridad de sus padres. No solo el niño, también los jóvenes en la edad de prepa, secundaria. La autoridad que siempre desafiamos es casi siempre está relacionada tanto con nuestros padres como nuestra autoridad en la escuela, ¿verdad? Ay, este maestro. Yo le voy a enseñar al maestro cómo se debe dar la clase. Qué aburrida la clase del maestro. Bueno, también los de universidad piensan así a veces, ¿verdad? Eh, y piensan que ellos son los que saben cómo se deben de estar haciendo las cosas, qué será lo mejor para ellos. Pero niños, jóvenes y también nosotros, hermano, como adultos, seguimos pensando ese tipo de cosas. Cuando logramos obtener ciertos puestos de trabajo importantes, nos creemos lo máximo, creemos que ya nadie nos puede decir nada, creemos que nadie nos puede juzgar o comentar ciertas cosas en cuanto a nuestro desempeño, porque nosotros tenemos las mejores habilidades, somos los más capaces para hacer las cosas y no lo creemos y nos sentimos de esa forma. Y desafiamos a cualquier persona que llegue y nos quiera decir algo. ¿Por qué tú me vas a decir algo? ¿Por qué tú me tienes que dar indicaciones o instrucciones acerca de lo que yo estoy haciendo? Pero estas situaciones que podemos presentar no son nuevas de nuestra sociedad, no es que nosotros estamos implementando esta moda, sino que ha sido una lucha constante en la sociedad. Es un problema que se encuentra arraigado en el corazón del hombre. De hecho, podemos ver cómo en la historia, y específicamente hablando de la historia del pueblo de Israel, esta ha sido una constante, cómo ellos se han revelado a la autoridad que Dios les ha puesto en su camino. Muchísimas veces, muchos pasajes podríamos hablar acerca de esto y es un problema. La gente una y otra vez está rebelando en contra de su autoridad porque ellos se piensan mejor. Y podemos resumir esto como nuestra condición, la condición que usted y yo estamos viviendo. Y es que tú puedes llegar a tener una actitud de orgullo delante de Dios. Tú, siendo creyente, aún puedes tener o llegar a tener una actitud de orgullo delante de Dios. Y en tu orgullo, en tu soberbia, puedes decir, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios. Yo he logrado ser tanto, yo he llegado a esta posición que yo ya no necesito a Dios. Yo soy lo suficientemente bueno para hacer esto y lo otro. E incluso llegamos a pensar, soy lo suficientemente buen cristiano que ya no necesito a Dios. Estoy por encima de. Ya nadie me puede decir las cosas. El pastor, ¿qué se cree que me va a estar enseñando? El líder del grupo pequeño, ¿cómo me va a decir cosas a mí? ¿Cómo me va a contradecir a mí? Claro que no, nosotros somos superiores, llegamos a pensar eso de nosotros. Y en este pasaje que estaremos estudiando el día de hoy, Isaías capítulo 9, versículos del 8 en adelante, vemos una situación muy similar del pueblo. Y es que en este pasaje encontramos expuesto el corazón del hombre de una forma increíble. Dios desmenuza por completo qué es lo que está pasando en la vida del pueblo que Él ha elegido. Es una lástima cómo el pueblo ha llegado a caer tan bajo delante de Dios, pensando que su orgullo, que ellos son mejores que Dios y que no necesitan de Dios, o sea, abiertamente lo están diciendo. Pero hermano, este pasaje no solamente es
algo que da condenación, que revela el corazón o lo que hay en el corazón del hombre, sino es un pasaje que también nos da luz y nos da la gran verdad que nosotros podemos desarrollar y confiar en este pasaje. Y es que el Santo de Israel juzga el orgullo. El Santo de Israel sí juzga el orgullo. Por lo tanto, sus hijos debemos de caminar en sumisión y en obediencia a Dios. Hermano, Dios está juzgando el corazón orgulloso, ese corazón que se cree superior, ese corazón que se cree estar por encima de cualquier autoridad, incluso ese corazón que se piensa por arriba de Dios. Dios trae juicio y es lo que estaremos viendo en el transcurso de este pasaje, cómo Dios va a llegar el juicio a la vida del pueblo de Dios. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué se espera acerca de sus hijos? ¿Qué espera Dios acerca de su pueblo? Bueno, que puedan reconocerle a Él, que puedan reconocer la necesidad que tienen de Dios y que puedan someterse a lo que Él manda y pide acerca de ellos. En pocas ocasiones, realmente, en la iglesia, nos gusta hablar del juicio. Lo vemos como algo incómodo. Nos gusta hablar de la parte buena de Dios, de la parte amorosa, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso. Hermano, pero en la historia de Isaías hemos aprendido que Dios es santo y Dios no puede estar conviviendo con el pecado. A causa de la santidad de Dios es que viene también el juicio de Dios. Y es algo que el día de hoy nosotros podemos hablar y tener una perspectiva correcta de lo que es el juicio de Dios y lo que Dios está haciendo el día de hoy también para su pueblo, porque Dios juzgará a la humanidad. No es que Dios está dejando pasar todas las cosas por alto, sino que Dios juzgará a la humanidad. Y en torno a esto, ¿en qué situaciones llega el juicio de Dios? ¿Cuándo es que llega el juicio de Dios? ¿Cómo podemos ver entonces el juicio de Dios? La primera verdad que estaremos desarrollando es porque el Santo de Israel juzga la arrogancia y la altivez, tú debes someterte a él. Porque el Santo de Israel juzga la arrogancia y la altivez, tú debes de someterte a él. Los versículos 8 al 12 estaremos desarrollando este principio. El versículo 8 en adelante, vemos cómo nuevamente Dios habla a su pueblo. Versículo 8 dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel y la sabrá todo el pueblo de Efraín, los moradores de Samaria. Dios está ahora hablando y quiere expresar algo, a comunicar algo con el pueblo. Principalmente se debe a que el pueblo está teniendo ciertas actitudes hacia Dios. Ha empezado a hablar o a contestar en base a lo que Dios ya les ha dicho acerca de ellos y de lo que vendrá y de lo que estará haciendo en la vida de ellos. La atención en esta ocasión se dirige a la nación del norte. Efraín estaba suponiendo, el reino se divide, ¿verdad? Y hay una frontera, probablemente imaginaria para nosotros. Efraín estaba casi arriba de esta frontera, ocupando el centro político y religioso de lo que llegaría a ser la nación del norte. Entonces, ahí en Efraín estaba la gente importante. Es por eso que la atención del pasaje se dirige a esa tribu específicamente y lo deja más claro al decirnos los moradores de Samaria, ¿verdad? Principalmente estará hablando de esta porción o de esta zona específicamente. Es interesante cuando vemos que la respuesta de Dios, si es por lo que ellos están diciendo, Dios les va a decir algo ahora en este capítulo, en estos versículos, a través o en respuesta a lo que Dios ha escuchado del pueblo. Y no solamente lo que ha escuchado, sino que Dios conoce el corazón del pueblo. Lo sabrá todo el pueblo, dice versículo 9, Efraín y los moradores de Samaria. Y aquí viene el problema, que con soberbia y que con altivez de corazón dicen. Soberbia y altivez es lo que hay en el corazón del pueblo escogido por Dios.
se han convertido en personas soberbias, que se creen mucho, altivez. La definición de altivez la podríamos tener es en un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Entonces, tú te sientes tan, tan superior que te alejas de los demás porque no te quieres contaminar con su inferioridad, ¿verdad? Tú estás por encima de todos ellos. Y Dios dice, mira, todo lo que vamos a decir a continuación es porque el corazón de ellos es soberbio y altivo. La altivez está dentro de ellos. ¿Por qué tiene esta actitud el pueblo del norte? ¿Por qué han desarrollado este corazón soberbio en ellos? Dios les había mencionado anteriormente la destrucción que iba a llegar a su nación si no se arrepentían de la maldad y reconocían la necesidad que tienen de Dios. Les dijo, saben que las cosas con ustedes están mal. Es necesario que se produzcan ciertos cambios en ustedes. Es necesario que empiecen a cambiar la actitud que tienen, las acciones que ustedes están desarrollando, pero sobre todo necesitan reconocer la necesidad que tienen de Dios. Pero el pueblo, en vez de contestar con esa sumisión que Dios esperaba, al saberse ellos necesitados de Dios, que iban a correr con Dios, la respuesta es completamente contraria. Cuando Dios les dice, bueno, entonces vendrán las otras naciones y los van a destruir y va a consumir todo lo que ustedes conocen, lo que ustedes han edificado, lo que ustedes han levantado, ya nada de esto quedará. Y fíjate cómo contestan ellos. Versículo 10, los ladrillos cayeron, pero ahora edificaremos de cantería. Cortaron a los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Ellos le están diciendo a Dios, ok, Dios, el castigo viene a nosotros, muy bien. La destrucción va a llegar a nosotros, muy bien. Si tú lo derrumbas, nosotros lo vamos a construir, pero lo vamos a construir mejor de lo que tenemos ahorita. Es más, Dios, nos estás haciendo un favor. Tú destruye porque esto lo queremos hacer nuevo otra vez. Esta gente está completamente controlada por la soberbia que había en su corazón. Se siente tan confiados de sí mismo que a pesar de los anuncios de destrucción, de castigo, de juicio que vendrían por parte de Dios, ellos lo ven casi como algo positivo. Es casi ilógico lo que ellos están pensando. Es como si el día de hoy nos dijeran, yo sé que no estamos en una zona como de tantos huracanes, ¿verdad? Pero es como si nos dijeran, bueno, va a llegar un huracán de categoría 5, de categoría 6, no sé si existe, pero es muy fuerte y va a traer muchísima destrucción a tu ciudad. No es un lugar seguro que te quedes en este lugar, tienes que salir, tienes que protegerte y tú dices, uy, qué bueno que no hay huracán. Ya quería remodelar mis ventanas. Esa pared, de hecho, ya ni me gustaba. Qué bueno que se va a caer. Hermano, realmente yo no conozco a alguien que piense así acerca de una remodelación. No ve algo negativo como algo positivo, porque no lo es. O sea, destrucción vendría a su vida. La gente del pueblo está diciendo, no importa, ese Dios tan fuerte y tan justo que tú nos presentas y que va a traer ese juicio y que va a traer esa destrucción, ¿qué más da si se cae todo? Lo reconstruimos, lo hacemos de nuevo y lo hacemos aún mejor. Hermano, es triste ver cómo nuestro pecado puede llegar a cegar tanto nuestra mente. Hermano, es probable que tu pecado esté cegando tu mente en este momento. Y tú llegues a pensar, no importa el castigo de Dios. Realmente es algo que puedo manejar. Es algo que incluso no lo veo tan mal.
Pensamos que el castigo de Dios es algo sencillo, algo que podemos superar a la vuelta de la destrucción, que a mí no me hará tanto mal. Pero hermano, como creyentes debemos constantemente estar examinando nuestro corazón y preguntándonos, ¿realmente hay raíces de soberbia en mi corazón? ¿Estoy siendo altivo con las demás personas? Pero sobre todo debes de preguntar, ¿estoy teniendo una actitud de soberbia en contra de Dios? ¿Estoy pensando que mis planes son mejores que los planes de Dios? ¿Estoy pensando que la santidad de Dios no es algo tan importante realmente y que yo puedo hacer y deshacer ciertas cosas? Busca raíces de superioridad. Hermano, cuando tú empieces a notar una confianza en ti acerca del castigo por parte de Dios, que es algo, que es algo menor, ten cuidado. Esa debería de ser una alerta, una alarma para nosotros en nuestras vidas, porque el castigo de Dios no es algo sencillo. Examina tu corazón y busca si hay este tipo de raíces en nuestra vida. Pero ahora Dios les da una descripción aún más detallada del castigo que ellos estarán enfrentando. Porque el castigo de Dios, los versículos del 9 en adelante, empiezan a llegar de cualquier lado, de cualquier forma. Viene una probadita de lo que será el castigo de Dios. Dios levantará a los enemigos del rey de Siria, que a la vez se convertirán en los enemigos del pueblo de Israel, versículo 11. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente a los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Es interesante cómo ya todos los enemigos que antes veían y que ahora ellos pensaban anteriormente como una alianza se han convertido en sus enemigos. Y los enemigos de sus enemigos también son sus enemigos. Y ahora esto es, todos van contra el pueblo de Israel. Todos van en contra de ellos. Nos dice del oriente, del poniente, nos da la idea de todos lados te va a llegar la destrucción. No habrá forma de que te puedas escapar de esto. Hermano, ver cómo Dios utiliza las demás naciones a su antojo nos hace descansar, o como creyentes deberíamos descansar en la soberanía y en el poder que tiene nuestro Dios. Dios usa a quien quiera en el momento que Él quiera para cumplir sus propósitos. Usa a naciones paganas para traer el juicio de Dios a su pueblo, a quien Él había escogido como esa nación santa. Descansa, hermano, también en la soberanía de Dios y ve cómo Él actúa controlando todas las cosas. Dios no necesita de un pueblo, Dios no necesita de una persona o Dios no necesita de un grupo específico para cumplir su propósito. Dios puede echar mano de todo en cualquier momento. Ese es nuestro Dios soberano, el poderoso de Israel. No olvidemos, no olvidemos quién es nuestro Dios. Esta parte del castigo, el versículo 11, nos dice que a boca llena devorarán a Israel. Recuerdan la imagen anterior de ese león, ¿verdad? Que iba a llegar y que iba a devorar y que no iba a haber nada que pudiera a abrir el hocico de ese león para poder rescatar a Israel, porque iba a venir el castigo con toda la fuerza y nuevamente nos está diciendo, serán devorados por completo. Esta parte del castigo ya era algo fuerte, ya era una amenaza fuerte por parte de Dios para este pueblo pecaminoso. Pero apenas viene la parte interesante. El versículo 12 termina con lo que viene a ser el coro de este pasaje. Es una frase simbólica que estaremos encontrando una y otra vez. La última parte del versículo 12 nos dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, podríamos decir, ¿no has visto la parte fuerte del castigo de Dios? Apenas viene. Lo que te estoy diciendo es una probadita solamente.
apenas viene el castigo, porque su mano aún está extendida. Y eso es como una alarma también para el pueblo de Israel, o tendría que ser una alarma, ¿verdad? Tendrían que saber que Dios aún viene y Dios iba a hacer otras cosas con ellos. Sin embargo, parece ser que no escucharon. Es triste ver que a pesar del castigo que hemos recibido por nuestro pecado, no entendemos el llamado que Dios nos está haciendo. Una y otra vez llegan cosas a tu vida en las que Dios trata de despertar. Dios trata de que te des cuenta de los errores que tú tienes. Dios trata el pecado específicamente en tu vida y aún así no haces caso. De hecho, somos como esos niños berrinchudos, ¿verdad? Una vez que han recibido el castigo, su actitud no cambia, sino que, bueno, ya recibí el castigo, pero yo sigo en lo mío, en mi actitud, ¿verdad? Y ves al niño sentado ahí, enojado, y su semblante refleja el enojo, porque el castigo que ha recibido no le importó realmente. Su corazón sigue pensando en exactamente lo mismo. Estoy enojado y estoy mostrando mi descontento con mi autoridad. Y para los niños que están aquí, la disciplina que ustedes pueden recibir por parte de sus padres, niños, no es porque a sus padres les agrada disciplinarles. No es porque sus padres se deleitan en darles un castigo o darles la disciplina física. Es porque quiere trabajar al igual que Dios lo está mostrando con el pueblo de Israel. Quiere trabajar en su corazón. Quiere, sus padres quieren lograr eso. Quebrantar tu corazón y que te des cuenta de los errores, del pecado que hay en tu vida. Y hermano, nosotros adultos, no nos comportemos entonces como niños chiquitos, como esos niños berrinchudos que reciben el castigo. Es que Dios se equivocó nuevamente, Dios. Dios no sabe lo que me conviene a mí realmente. Hermano, nuevamente estamos mostrando actitudes de soberbia en nuestras vidas. El castigo, que el castigo, hermano, no nos haga más arrogantes, pensando que en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, nuestra propia sabiduría, podemos salir adelante y podemos tener mejores soluciones para esto. Busca, examina verdaderamente tu corazón, buscando raíces de soberbia en tu vida. Que tu corazón no esté lleno de altivez. El punto es que la arrogancia, la soberbia, la altivez, no era el único problema de este pueblo. De hecho, apenas estamos comenzando con lo que es verdaderamente este pueblo. El pasaje siguiente nos muestra que, segundo principio, porque el Santo de Israel juzga la indiferencia, tú debes someterte a él. Tu indiferencia va a provocar que no te arrepientas y que no busques a Dios, que era el propósito por el cual Dios estaba castigando a su pueblo y estaba hablando con su pueblo. Dios quiere que lo busquen verdaderamente a Él, que exista ese arrepentimiento. Pero si nosotros somos indiferentes con el Santo de Israel, las cosas no resultarán muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces del pueblo al escuchar el castigo que viene por parte de Dios en los versículos 8 al 12? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vemos con esta nación? Pues no le importó. Simple y sencillamente a ellos no les importó absolutamente nada. Versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Han recibido todo esto. No importa, no importa verdaderamente. Nos dice, ellos siguieron su vida con normalidad y probablemente sufriendo el castigo, sufriendo el juicio de Dios en sus vidas, pero no les importa. Ellos siguieron su vida. No había cosa que les hiciera cambiar, que cambiara su forma de pensar.
en este versículo, Dios se describe, a sí mismo como el Dios de los ejércitos, porque Dios quería dejar bien en claro a su nación, a su pueblo, que Él es el que estaba moviendo todos los hilos, todas las cosas, para que el juicio llegara a su vida, para que ellos pudieran reconocer que Dios es el que estaba obrando en la vida de ellos. Quiere Dios dejar bien en claro al pueblo que es parte del juicio. Las cosas que están sufriendo es parte del juicio. Unos capítulos anteriores se describe al Dios, a estos ejércitos como el brazo de Dios, como una extensión de Dios que está obrando en base a lo que Él quiere y lo que Él demanda para esos ejércitos. El castigo venía de parte de Dios, pero el pueblo no estaba dispuesto a someterse y humillarse, reconocer su error delante de Dios, sino por el contrario, ellos mostraron indiferencia para con Dios. Hermano, nuevamente, es probable que el castigo y la reprensión por parte de Dios ha llegado a tu vida. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud? ¿Nos hemos mostrado atentos a lo que Dios nos está diciendo? ¿Hemos estado dispuestos a hacer los cambios necesarios que necesitamos en nuestra vida? ¿O también mostramos una actitud que no nos importa? Que simple y sencillamente somos indiferentes a Dios. No queremos reconocer lo que Dios está haciendo y no queremos reconocer las cosas malas que nosotros estamos haciendo. No seas indiferente a las llamadas de atención que llegan a tu vida de parte de Dios. Hermano, Dios está hablándote a tu vida constantemente. En especial, si tú eres un hijo de Dios, Dios está buscando lo mejor para ti. Pero hermano, no seas indiferente con Dios. No lo ignores. No te portes tan soberbio que no necesitas la reprensión de parte de Dios. Podríamos pensar que nunca tendríamos como creyentes las actitudes de soberbia o de indiferencia para con Dios. Hermano, pero sí las tenemos. Es probable que lo tengas, es probable que seas indiferente y tal vez no te muestres indiferente en este contexto de la iglesia. Pero esa indiferencia en la cual Dios quiere tratar con el pueblo, hermano, esa indiferencia se nota en lo privado, en tú y Dios. No aquí va a ser diferente que te muestres de esta forma. Pero en lo privado realmente sale la actitud que tú puedes tener. Hermano, lo que en estas ocasiones la aplicación que voy a estar dando, mi reto siempre será: examina tu corazón. Te voy a spoilear mi sermón. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy no va a ser nada que tú puedas demostrar frente a las demás personas. Lo que Dios va a hablar en este pasaje es en tu corazón. Y nadie puede, de los que estamos aquí, llegar y examinar tu corazón. Solamente Dios, el Espíritu Santo. Pero tú también puedes ayudar. Y ten cuidado. Analiza tu corazón, porque tu indiferencia, hermano, puede cegar tu realidad. Puede cegar tu visión. Los versículos 14 en adelante nos muestra esto. Ahora Dios, a través del profeta, nos muestra la complicada que está la situación en el reino del norte. Versículo 14 nos dice: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Te acuerdas a dónde va el mensaje específicamente? Va al centro político y religioso de la nación del norte. Y ahora Dios nos está diciendo: la cabeza y la cola están contaminadas. Las personas que eran los representantes del gobierno civil
pero también el religioso están contaminados. El rey, las personas a su alrededor, los que están gobernando con él, se han dejado guiar por el pecado, están corrompidos completamente. Los sacerdotes que deberían de guiar al pueblo hacia Dios, son personas también que están corrompidas. La situación es muy complicada para esta nación. Parece que todos sus dirigentes, todas las personas que tienen gran influencia en la nación, están haciendo las cosas mal. Y estos versículos nos muestran cómo el profeta, ¿qué estaba enseñando? Mentiras. No enseñaban a Dios, no enseñaban cómo el pueblo podía ir en arrepentimiento a Dios, no, estaba enseñando mentiras. Y la cosa se pone aún peor. Podríamos pensar que los líderes son los malos y los que están abusando, porque lo hemos visto, cómo Isaías se ha quejado acerca de este pueblo que se están aprovechando de los que están más abajo de él. Y es verdad, en cierto modo sí lo es. Versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, y aquí viene lo duro, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, no unos cuantos, todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Los gobernadores, los sacerdotes, las personas que estaban ahí arriba, sí, sí son malos. Son parte de esta perdición y arrogancia que hay en todo el pueblo. Pero el versículo 17 nos dice, el castigo va a llegar a todos, porque todos se han corrompido. Todos están actuando de la misma forma en la nación del norte. Ni jóvenes, ni viudas, ni los huérfanos se salvan del castigo que viene por parte de Dios. Y normalmente Dios tiene un especial cuidado justamente con este grupo, con niños, con viudas, con los menores, porque están hasta cierto punto desprotegidos. Pero la perversión del pueblo ha llegado a ser tanta que Dios dice, no hay nadie, todos son falsos. El castigo llegará a todas las personas. Nos muestra cómo la maldad ya había permeado en toda la sociedad y en todos sus niveles. Había llegado por completo. Hermano, no seamos estos borreguitos que no tienen ese discernimiento y que se dejan guiar por personas malvadas. No porque vivas en una sociedad llena de pecado, no porque vivas en una sociedad que está llena de corrupción y corrompida, es que tú y yo tenemos que ser como esta sociedad. No debemos de ser de esa forma. Todos como creyentes tenemos un llamado a ser la sal de esta tierra, a ser diferentes a la tierra. Tenemos nuestro llamado de ser luz a las naciones. ¿Y cómo vas a reflejar la luz si estás haciéndote cada vez más como la sociedad que nos rodea? Debemos de ser diferentes y comportarnos como Dios manda que sus hijos se comporten en esta sociedad caída y perversa. Pero hermano, también es necesario que estemos atentos a nuestros líderes espirituales, porque el pueblo estaba dañado en su gobierno social, pero también en su gobierno espiritual estaban siendo guiados de una forma incorrecta. Como creyentes debemos de tener una actitud de humildad, pero siempre debemos estar analizando las enseñanzas y la dirección en la que llevan al rebaño de Dios nuestros líderes espirituales. No lo hagas conforme a tu conocimiento, no lo hagas conforme a tus sentimientos y tus emociones. Evalúa y analiza el liderazgo de tus líderes espirituales en base a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que no se equivoca.
Hermano, todo hombre es falible. Y cuando las enseñanzas se empiezan a alejar de lo que Dios ha dejado en su palabra, tenemos la responsabilidad de no escuchar a estas personas. Porque el pueblo lo estaba haciendo de esa forma. Estaban obedeciendo, siguiendo la enseñanza de líderes espirituales perversos. Y hermano, te digo todo esto desde una posición de liderazgo. Te digo todo esto siendo uno de los pastores de la iglesia. Pero tú debes estar analizando mi vida y poniendo mi vida bajo la lupa de la palabra de Dios. Y debes hacer lo mismo con el pastor Mario. Y debes hacer lo mismo con el pastor Mateo. Y no solamente nuestras vidas, sino aún más importante, hermano. Tú debes de tener un ojo crítico en cuanto a las enseñanzas que se comparten desde este lugar. Porque queremos que en todo momento no sean palabras de hombres, sino que sea la palabra de Dios que sea predicada. Porque eso es lo más importante para su rebaño. Eso es lo que las personas, los creyentes, los hijos de Dios necesitamos, ser alimentados de la palabra de Dios, no ser alimentados de ideas de hombres simple y sencillamente. Porque cada líder espiritual aquí, dentro de esta iglesia, hermano, es secundario. Nosotros que estamos reunidos como Iglesia Bautista La Gracia, seguimos a Cristo. Él es nuestro líder. Él es quien tiene el poder y la dirección de este lugar. ¿Y cómo termina nuevamente esta sección? 17b. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. A ver, ¿cómo? Nos acaba de decir el pasaje hace un momento, ni los huérfanos, ni las viudas, de nadie habrá misericordia, todos son falsos, todos son malignos. E Isaías nos dice, ok, todos van a sufrir, pero ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida. La estrofa nuevamente termina igual y Dios no ha terminado con lo que Él hará a su pueblo. Porque no solamente es la arrogancia que había en ellos, no solamente es la soberbia que había en el pueblo, no solamente es la indiferencia, el problema que está atacando a la nación de Israel, sino que hay mayores problemas en su vida. Y veremos que el Santo de Israel castiga con destrucción el pecado. Por lo tanto, tú debes de someterte a él. Porque el Santo de Israel castiga con destrucción el pecado, tú debes de someterte a él. El pecado, hermano, trae destrucción a tu vida. El pecado trae destrucción a tu vida. El pueblo de Israel lo estaba experimentando en este momento. La imagen que el profeta nos describe en los versículos 18 en adelante es la de un bosque. Nos empieza a plantear una forma diferente, ¿verdad? Una metáfora, podríamos decir. Y la maldad del pueblo es un fuego. ¿Qué pasa con esta combinación? Tienes un bosque y tienes un fuego. ¿Qué crees que va a pasar? Nada bueno, hermano. Estamos acostumbrados un poquito, ¿verdad? A ver la situación que pasa, por ejemplo, en Santiago, ¿verdad? Empieza un pequeño fuego y empieza a consumir por completo el bosque que hay ahí. El resultado no es muy bueno con esta combinación, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. El fuego empieza a devorar todo lo que hay a su paso. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Están siendo devorados por el juicio de Dios. La maldad que hay en ellos ha traído esa destrucción, ha traído ese juicio a su vida. Pero no solo eso, sino que la ira de Dios viene y por completo arrasa con todo lo que ellos conocen, todo lo que ellos valoran, todo lo que ellos creen que es más importante. Pero hermano, no debemos de perder de vista quién es nuestro Dios. Ese Dios
3 veces santo, no puede tolerar el pecado que existía en su pueblo. Dios iba a actuar en contra de este pueblo. La descripción que hace el profeta de las personas en el versículo 19 es muy cruda. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Parece que las personas llegan a hacer esa representación del pasto que hay ahí. Y cómo llega el fuego y lo consume rápidamente. La descripción es esa, para que ellos puedan ver cómo servirían casi como el combustible para ese fuego, que es el castigo por parte de Dios. Pero también en un sentido literal, cuando los ejércitos llegan a atacar la nación de Israel, llegan y queman todo a su paso, incluyendo las personas del pueblo. Pero no solamente destruyen cosas materiales como posesiones, riquezas o la nación misma, sino que también el pecado te hace ir en contra de los tuyos. El pecado trae destrucción a tu vida, pero el pecado también te pone en contra de los que antes considerabas tus amigos, tus vecinos o tus mismos hermanos. La última parte del versículo 19 nos muestra que el hombre no tendrá piedad de su hermano. Creíamos de una nación, no creeríamos que una nación que se decía tan arrogante, pero ahora parece que se están peleando entre ellos mismos. Ya no confían en sí mismos, pues no les bastó la agresión y el castigo que estaban recibiendo desde las otras naciones que llegan como a devorarlos por completo, sino que ahora entre ellos hay problemas y hay discusiones y hay maldad haciéndose el uno contra el otro. Versículo 20, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Fíjate cómo estaba tan grave las cosas entre ellos. Parece que no hay comida, no hay sustento para ellos, hay robo, hay muerte probablemente llegando a la vida de ellos y imagínate, te están atacando por todos lados. No sabías en qué momento recibirías un ataque del extranjero, de tu propio amigo, de tu propio vecino, de tu propia familia. Versículo 21, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Antes, Manasés y Efraín en algún tiempo se habían asociado entre ellos, a pesar de diferencias que había existido entre ellos, pero para atacar al pueblo de Judá, a la nación del sur. Sin embargo, ahora que están experimentando la ira y el juicio de Dios en sus vidas, hay pleito entre ellos y se están destrozando entre ellos mismos, entre los que antes eran amigos y socios. No había forma de que estos pueblos puedan saciar sus necesidades tan básicas como lo era la comida. No tenían absolutamente nada. Es una destrucción total en la nación. Ya no hay más, ya no hay ni para comer. ¿Pero qué? Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, Dios, ya no hay nada, literalmente, no hay ni para comer. Y Dios dice, ni con todo eso ha cesado su furor, su mano aún está extendida. Hermano, cuando estamos en rebelión, en contra de Dios, hacemos sociedades o alianzas con personas que no nos convienen, que no son una buena relación para los hijos de Dios. Pero en nuestra arrogancia y en nuestra indiferencia con Dios y en ese sentido de autosuficiencia, no nos permite ver el peligro que representan esas alianzas a nuestra vida. Y pueden ser alianzas laborales, familiares, de amistad, tantas cosas, hermano. Las relaciones que tú tienes con el mundo, ¿cómo son esas relaciones? Ahora, no te estoy diciendo que debemos de vivir en una burbuja y que no debes de tener contacto con nadie del exterior. No, no ese es el sentido. Pero tus alianzas fuertes
¿Quiénes son tus personas de confianza? ¿Quiénes son las personas que están ahí para ti y tú estás para ellos también? Esas alianzas que tú debes de tener en tu vida. ¿Por qué no podemos hacer amistades con personas que nos lleven mejor a poner nuestra confianza en Dios? Que tus mejores amigos, que tus mejores aliados sean personas que compartan la misma fe que tú tienes, que tengan el mismo deseo por obedecer y por hacer las cosas que a Dios le agradan. No busques hacer alianzas con personas que te alejan, no busques con personas que alientan tu soberbia, que te dicen, tú estás bien, tú sigue adelante, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a los hermanos, tú necesitas a la iglesia. Tú estás bien así, sigue adelante, esfuérzate. Es lo que el mundo nos está vendiendo. Y desgraciadamente los cristianos estamos cayendo en ese engaño. Y estamos comprando la mentira de poder seguir lo que el mundo está haciendo. Y tener esas alianzas con el mundo de intimidad y de confianza. Y decir, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Hermano, no te asocies con el pecado. Joven, señorita, esta es una aplicación clara para ti, porque es probable que llega tiempo de la desesperación, en la que, híjole, pues los cristianos nada más no se ponen las pilas. Entonces me iré a buscar un novio o una novia en el mundo. Joven, no hagas alianzas con el pecado. No busques lo que puede traer destrucción a tu vida. Sé paciente en el Señor. Pero hermano, también nosotros, en el trabajo, no busquemos hacer esas alianzas y caer en las prácticas que el mundo está haciendo con tal de encajar en el grupo de ciertas personas, con tal de mantener la amistad que tengo con fulana persona que convivimos en el trabajo. Por el contrario, hermano, recuerda, tenemos ese llamado a hacer esa sal, esa luz y a ser diferente a lo que el mundo nos está presentando el día de hoy. Actúa de esa forma, porque recuerda, las alianzas con el pecado solamente traerán destrucción a tu vida. Claramente vemos el ejemplo de Israel, como ellos decidieron seguir el pecado y alejarse de Dios, y la destrucción y el castigo llegó a ellos. Pero aún y cuando ya hay una destrucción de la sociedad completa, el juicio de Dios no ha terminado. Porque el Santo de Israel, hermano, es justo, ve a él. Porque el Santo de Israel es justo, ve a él. Tu pecado probablemente te va a incitar a abusar de otros, de hacer cosas que no convienen a creyente. Pero el creyente debe ser diferente. Y recuerda que el Santo de Israel es justo. La última sección de este pasaje. Vemos un tono diferente por parte del profeta. Nuevamente empieza un lamento por parte del profeta. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Podemos ver el sufrimiento que se puede sentir con el pecado, por lo que el pecado está provocando y la injusticia que reina en este pueblo. La autoridad se ha convertido en tiranos, en personas que se aprovechan de los que menos tienen para ellos tener más. Y lo hemos estudiado varias ocasiones en el pasaje de Isaías, los que en un tiempo eran los extranjeros que se aprovechaban del pueblo de Israel. Ahora Israel estaba imitando esas actitudes y estaban aprovechando de su mismo pueblo. Ahora ellos eran los tiranos. Hay abuso por parte de los líderes que son injustos, roban, quitan a los que menos tienen. De hecho, hacen mal uso de las leyes e incluso ponen más leyes para en las cuales ellos se puedan ver beneficiados y poder obtener las cosas que ellos tienen, o los amigos que ellos tienen puedan verse beneficiados, sin importar que sean una viuda o un huérfano o una persona desamparada. Lo único que me importa es que yo pueda salir beneficiado. Y hermano,
Qué lástima que los hijos de Dios también utilicen los recursos, las habilidades que Dios les ha dado para sacar ventaja o abusar de otras personas. Hermano, porque hay gente muy capaz entre nosotros, porque Dios ha sido bien bueno entre nosotros y nos ha dado dones y habilidades preciosas. Hermano, no utilices tu capacidad para hacer lo malo. No utilices lo que Dios te ha dado, la posición que Dios te ha dado para sacar ventaja, para abusar de otras personas. A veces este abuso lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela o incluso en la iglesia. Hermano, ten cuidado. No aproveches la posición que Dios te ha puesto. No aproveches los dones que Dios te ha dado. No aproveches las habilidades que Dios te ha dado para hacerlo mal. Dios siempre, hermano, Dios siempre es la solución. El versículo 3 del capítulo 10 empieza haciendo 3 preguntas que retan a cualquiera que está escuchando o que está leyendo lo que el profeta está diciendo. Versículo 3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? Muy bien, ya les he dicho todo lo que va a pasar. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer en el día del castigo? ¿Cuál va a ser la respuesta al recibir esta oleada de castigo que vendrá sobre tu vida y de juicio por el pecado que has estado viviendo? ¿Qué haréis en el día del castigo? Reformulemos la pregunta. ¿Vas a seguir con lo mismo o harás algo diferente? ¿Seguirás en tu condición de pecado o ahora sí irás buscando a Dios, humillándote a Dios, sometiéndote a Dios? ¿Seguirás con lo mismo o harás algo diferente? Segunda pregunta. ¿A, a quién os acogéis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Mira, el problema y la destrucción vienen. El castigo, las consecuencias por el pecado vienen. ¿A dónde vas a ir cuando esto suceda? ¿Quién será tu refugio? ¿En dónde encontrarás ese consuelo? Cuando ya te has dado cuenta que la supuesta autosuficiencia en la que tú confiabas no es suficiente para soportar el castigo de Dios, el juicio de Dios. ¿A quién vas a acudir? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué harás cuando todo esto pase? Y tercera pregunta, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Wow. ¿En dónde vas a dejar tu gloria? ¿Qué va a ser lo más importante para esta nación? ¿Dónde estará lo que ellos encontrarán, eso en lo cual se van a gloriar? ¿Su necedad? ¿Su pecado? ¿Su corrupción? ¿Su avaricia? ¿O estarán dispuestos a reconocer a Dios? Que Dios es quien debe de llevarse la gloria en sus vidas y en todo lo que ellos están haciendo. Al parecer era un pueblo terco que estaba dispuesto a sufrir lo que sea, cualquier consecuencia por su supuesta gloria. No querían reconocer la soberanía de Dios, no querían reconocer el poder de Dios, no querían reconocer la posición que a Dios le corresponde en sus vidas. Desgraciadamente, en la última parte de esta sección, Dios les da una última advertencia, versículo 4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Dios les pregunta, ¿a dónde van a ir? ¿Cuál será su gloria? ¿Qué haréis en el día del castigo? Les dice, miren, si no han entendido, sin mí van a caer o presos o van a caer muertos. Es lo que les espera. No hay más. Si estamos fuera de Dios, el castigo va a llegar a su vida. La decisión que tenían que tomar los israelitas parece ser que es fácil, ¿no? En cuanto a las opciones que Dios les da. Número 1, se inclinan ante Dios. Número 2, se inclinan y se humillan ante los enemigos. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer?
Ellos tenían que elegir. Dios no les iba a obligar a nada. Dios no les iba a imponer que tenían que ir tras de Él. Pero desgraciadamente la conclusión que tenemos en este versículo nos deja entender que el pueblo no quiso reconocer a Dios. Porque adivina cómo termina este pasaje. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y así cierra este pasaje. Hermano, el pecar nos puede cegar, pero no hay nada que no podamos hacer para librarnos del castigo de Dios. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Nuestra única solución es reconocer nuestra condición y buscar refugio en Dios. Tú no puedes librarte del castigo que viene en consecuencia de tu pecado. En tus fuerzas nunca lo podrás hacer. Quien ha dado a su único hijo para que nosotros pudiéramos encontrar el perdón que necesitamos, esa es nuestra solución. Hermano, no eres tú, no eres tus fuerzas, no son tus habilidades, no son tus dones, no son tu astucia, no es todas las cosas que tú puedas pensar. No puedes librarte del pecado, no puedes librarte del juicio de Dios por tus propias manos. Hermano, necesitas a Jesús. Amigo que tú estás aquí, necesitas a Jesús. Dios odia, aborrece el pecado y no va a ser una excepción con nosotros. El castigo no ha quedado libre para nuestra vida porque somos más buenos. No, hermano, es gracias al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, por aquellos que hemos aceptado su obra milagrosa en la cruz y su resurrección. Porque ahí, hermano, en esa cruz, ahí llegó el castigo de tu pecado. Porque sí hubo castigo para tu pecado, solo que se pagó en esa cruz. Ahí está clavadas las consecuencias de tu pecado, porque el justo murió por los injustos. El que no hizo pecado murió por nosotros que sí habíamos hecho pecado. Y ahora tenemos la responsabilidad de caminar en obediencia y en sumisión a Dios. Dios no castiga al pueblo de Israel y a sus hijos porque encuentra un placer en hacer esto. Dios castiga el pecado porque aborrece el pecado y está en contra de lo que Él es. Él es un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Y hermano, el poderoso de Israel juzga el orgullo. Tú y yo debemos de caminar en sumisión y en obediencia a Dios. Entrega tu vida a Él. Síguele a Él. Reconoce a Dios. Humíllate, inclínate solamente a Él. No a tus alianzas, no a tus amigos que están por un lado. Simple y sencillamente a nuestro Dios. Meditemos en estas tres preguntas, hermano. ¿Has examinado tu corazón a ver si hay alguna raíz de arrogancia, de creerte superior, de soberbia, de altivez? Como te dije, hermano, nadie puede llegar a tu corazón, pero tú sí puedes examinar tu corazón y pedir ayuda a Dios que quite esas cosas de tu vida. Hermano, ¿qué tan indiferente eres con tu Salvador? Eso no lo pensamos, ¿eh? De verdad, te animo. Piensa, ¿qué tan indiferente eres con quien ha dado su vida por ti? ¿Qué tanto estás ignorando a Cristo, hermano? Por último, ¿vas a esperar la destrucción en tu vida o te humillarás ante el Santo de Israel? Las preguntas que Isaías hacía al pueblo son las mismas preguntas que Dios nos hace a nosotros el día de hoy. Hermano, ¿qué vas a hacer? Dios no te va a forzar nada. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar la destrucción? ¿Esperar el castigo o humillarte delante del Santo de Israel? Gracias, Padre, porque podemos ver tu santidad, podemos entender tu grandeza, pero sobre todo, Dios, podemos ver tu misericordia, que una vez más nos haces un llamado
Y Padre, pido que el día de hoy podamos examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones. Dios, quebranta la altivez de nuestro corazón. Que el día de hoy podamos humillarnos delante de ti y comprometernos a ser fieles a ti en obediencia y en sumisión solamente a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.